Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más al curso virtual de la Institución Educativa Augusto Cardich. Les saluda el licenciado Yeltsin Valecio Reyes, encargado del curso de comprensión lectora. En esta oportunidad vamos a trabajar con los alumnos del cuarto grado de primaria. Continuando con el desarrollo de las sesiones, vamos a desarrollar el tercer tema, titulado Niveles de comprensión lectora. Comencemos. A ver, antes de iniciar con el tema, planteémonos algunas preguntas y empecemos con una frase. Leer bien es comprender, pero para comprender son necesarios unos conocimientos y saberes previos. Bien, respondemos a la primera pregunta. ¿Qué es la lectura? La lectura es cuando nos acercamos a un texto que puede ser un cuento, fábula, un artículo periodístico u otros, con la intención de conocerlo, descifrarlo, comprenderlo, interpretarlo y criticarlo. Entonces, esa sería la definición exacta de lo que es una lectura. Ahora, aquí podemos observar 5 términos. Conocerlo, descifrarlo, comprenderlo, interpretarlo y criticarlo. Entonces, cuando nosotros hacemos la lectura de un texto, desarrollamos estos 3 niveles, ¿no? Primero, conocemos el texto. Desciframos el texto. Comprendemos para qué, para nosotros poder interpretar y criticarlo. Ahora, ¿cuáles son las estrategias de lectura? Son varias, ¿no? Entonces, las estrategias de lectura son varias actividades que realizamos mientras leemos y nos ayuda a comprender lo leído para poder obtener la información que buscamos en los textos. Además, nos facilita el disfrute de la lectura. Entonces, las estrategias de la lectura son las actividades que realizamos, ¿no? Mientras leemos. ¿Listo? Ahora, desarrollemos en sí lo que es el tema. Bien, para nosotros desarrollar el tema de niveles de comprensión lectora, vamos a utilizar, ¿no?, la teoría de Isabel Solé, que se refiere, por ejemplo, a los niveles de comprensión lectora. Primero, definamos lo que es la comprensión lectora. Isabel Solé nos dice que la comprensión lectora es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Este proceso se desarrolla de manera diferente en cada lector, ya que cada individuo desarrolla diferentes esquemas y usan diferentes destrezas y habilidades cuando enfrenta un texto. Bien, entonces aquí hay que tomar en cuenta los siguientes puntos. Entonces, simplemente, la comprensión lectora es un proceso de interacción entre el lector y el texto, ¿no? Ahora, este proceso se desarrolla de manera diferente en cada lector, por supuesto. Entonces nosotros vamos a saber o sabemos en qué nivel nos encontramos, ¿no? Entonces, cada individuo desarrolla diferentes esquemas y usa diferentes destrezas y habilidades cuando enfrenta un texto. Bien, ahora, Isabel también nos plantea los niveles de comprensión lectora. A ver, para ello, hemos elaborado un esquema para explicar mejor sobre estos 3 niveles, ¿no? Isabel Solé nos plantea 3 niveles. El primer nivel es el nivel literal. Entonces, nosotros tenemos que entender que los niveles se entienden como procesos mentales que se dan producto de la lectura. Estos 3 niveles se van a ir logrando progresivamente, ¿no?, en la medida en que el lector hace uso de saberes previos. Entonces, en el primer nivel literal, responde a la pregunta, ¿qué es? Ahora, ¿qué capacidad desarrollamos en este nivel? La de identificar. Identificamos, ¿no? ¿Qué identificamos?
Por ejemplo, podemos identificar el tema, podemos identificar las ideas principales, podemos identificar también la estructura y significados. Entonces, eso es lo que se desarrolla en este primer nivel, ¿no? Simplemente observamos el texto en concreto y identificamos, ¿no? Como habíamos hecho en las clases anteriores, al momento de leer un texto, nosotros simplemente desarrollamos el primer nivel porque identificábamos lo que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, ahora veamos el nivel inferencial. ¿A qué pregunta responde? Como pueden observar ahí, ¿qué puedo hacer con? Dice, ¿no? Entonces, responde a esa pregunta. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, con la información? Con los datos que yo recojo del texto. Yo, mediante esta pregunta, ¿busco qué? Busco interpretar el texto, ¿no? Entonces, se desarrolla la capacidad de interpretar aquí. Entonces, nosotros aquí ya simplemente no identificamos, ¿no? Al momento de interpretar, intentamos buscar qué son conclusiones y podemos deducir, ¿no?, el texto. ¿Mediante qué? Mediante pistas, detalles e indicios. Entonces, si se dan cuenta, ya vamos aquí explicando de manera detallada los niveles, ¿no?, de comprensión lectora. Entonces, en el tercer nivel está el crítico. En esta parte nosotros ya podemos criticar, argumentar y opinar. Entonces, este es el nivel más completo. Este es el nivel más óptimo que nosotros podemos desarrollar. Entonces, en este nivel nosotros vamos a valorar y juzgar lo que dice el autor. Entonces, ¿a qué pregunta responde? ¿Qué pienso? ¿Qué opino? ¿Ven? Si se dan cuenta, entonces, eso es lo que se desarrolla en el nivel crítico. Bien, entonces, estos son los tres niveles que plantea Isabel Solé. Y entonces un correcto análisis textual se compone de tres niveles, ¿no? Bien. Ahora, para ahondar más sobre estos tres niveles, primero, analicemos el nivel literal. En el nivel literal se realiza la decodificación más básica de la información presente en el texto, lo que incluye detalles como por ejemplo, el lugar, como ya les había mencionado. Identificamos nada más, ¿no? El lugar, el tiempo, por ejemplo, personajes, secuencias de las acciones, significados también, ¿no? Por ejemplo, leemos el texto y simplemente cuando nosotros desarrollamos el nivel literal, simplemente identificamos, ¿no?, el significado de la palabra. Otro, los sinónimos y antónimos también. También el tipo de texto, ¿no? Por ejemplo, nosotros identificamos qué tipo de textos. Entonces, en ese momento estamos desarrollando el nivel literal nada más. ¿Qué más? La estructura también, ¿no? La estructura del texto. La estructura del texto. Ya sabemos cómo está estructurado un texto, ¿no? Ahora, los elementos del texto. ¿Por qué está compuesto un texto, no? Por ejemplo, el título, los párrafos, la fuente, ¿cierto? Otro, identificamos simplemente el tema. También las ideas principales y las ideas secundarias. Bien, entonces, cuando dice en este nivel literal de codificación básica explícito, ¿no? Está la palabra explícita. Entonces, lo que encontramos dentro del texto, no en el texto en sí. Ahora, la evaluación de este nivel responde a preguntas como: ¿de qué trata el texto? ¿Qué ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? Entonces, si se dan cuenta, eso es todo lo que se desarrolla en el nivel literal, ¿no? Bien, luego pasamos al nivel inferencial. En esta parte ya va a exigir
formular una hipótesis, por ejemplo. Ahora, también desentrañar las intenciones de los textos, yendo mucho más allá de explicar palabras. Entonces aquí se busca, ya nosotros buscamos predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes, proponer títulos, ¿no? Para, por ejemplo, proponer un título de un texto, nosotros tenemos que identificar, ¿no?, el tema, las ideas principales, entonces mediante eso ya nosotros podemos proponer un título. Inferir el significado de las palabras. Entonces nosotros tenemos que interpretar, ¿no? Interpretamos el significado de las palabras. Deducimos el tema, ¿no? Entonces eso también se desarrolla dentro del nivel inferencial. Ahora, nosotros aquí ya elaboramos un resumen. Entonces, para elaborar un resumen también hay que seguir unos pasos. Y hay que tener conocimientos previos sobre esto. Ahora, para sacar conclusiones también, nosotros podemos o debemos analizar de manera explícita ya, ¿no?, el texto implícito. Bien. ¿Por qué dice nivel implícito en esta parte? Porque nosotros ya aquí no encontramos dentro del texto, ¿no?, por ejemplo, o no se ve la información del texto. Tenemos que interpretarlo, analizarlo, para sacar conclusiones y llegar, ¿no?, a sacar conclusiones. Entonces, la evaluación de este nivel responde a preguntas como: ¿de qué trata principalmente el texto? ¿A qué conclusiones llega el autor sobre el tema? ¿Qué causas generan el tema? ¿Qué consecuencias se desprenden? ¿Qué pasaría si todos opinaran igual? ¿Cómo podrías resumirlo? ¿Ve? Entonces, este es lo que respecta al nivel inferencial. Ahora, por último tenemos el nivel crítico. En este caso, es de valoración y exige tomar una postura y poner al texto en relación con otros textos, otras situaciones y otros contextos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros, por ejemplo, valoramos hechos y opiniones. Aquí ya juzgamos el contenido o la actuación, ¿no? Juzgamos mediante nuestra postura, ¿no?, de lo que encontramos en el contenido del texto. También criticamos la intención del autor, ¿no? Emitimos juicios y formar juicios propios en el lector. Entonces nosotros aquí ya hacemos damos nuestro punto de vista, ¿no?, en este nivel. La evaluación de este nivel responde a preguntas como: ¿qué clase de argumentos presenta el autor? ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Cuáles son tus argumentos a favor o en contra de lo que dice el autor? ¿Cómo lo clasificarías? ¿Puedes reconocer la intención comunicativa del autor? ¿Por qué debería ser así? ¿Estás de acuerdo con el punto de vista del autor? ¿No? Entonces, si se dan cuenta, estos son los 3 niveles y cada nivel implica una interpretación distinta, ¿no?, o un análisis distinto con lo que respecta al momento de nosotros interpretar un texto, ¿no?, o comprender un texto. Bien, entonces, esto sería con todo lo que respecta al tema de niveles de comprensión lectora. Ahora, recordamos. Entonces, ¿qué es la comprensión lectora? Entonces decíamos que la comprensión lectora es un proceso de interacción entre el lector y el texto. Proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Entonces habíamos dicho cuáles son los 3 niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. Bien, entonces, estimados estudiantes, eso sería con todo, con lo que respecta al desarrollo del tema. Entonces, hasta aquí llegamos y los espero en la siguiente sesión. Me despido, muchas gracias.